Nota Internacional. En Perú, la candidata de centro derecha Keiko Fujimori, a lo mejor les suena el apellido, ganó la jornada electoral de este domingo, pero no obtuvo la mayoría de votos, así que deberá contender en una segunda vuelta el 5 de julio. Con el junio. Con el 20% de los votos escrutados, la ex legisladora obtuvo el 38.4%, una clara ventaja sobre su más cercano rival, el empresario Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Cambio, que ganó el 25.48%. En tanto, Verónica Mendoza, del izquierdista Frente Amplio, obtuvo el 16.22% según cifras oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú. Fujimori, candidata del partido Fuerza Popular, ha prometido mantener el modelo económico del actual presidente Ollanta Humala y ha dicho que el combate contra la delincuencia será una prioridad de su gobierno. Sin embargo, ella también se enfrenta, aunque indirectamente, al caso de los papeles o documentos de Panamá, pues uno de sus financiadores, Jorge Yoshiyama, figura como apoderado de una empresa offshore constituida en las Islas Vírgenes Británicas a través de Mossack Fonseca. Un análisis de todo este proceso, sus resultados y los escenarios que se plantean para la vida política peruana lo brinda esta mañana Eduardo Bueno León. Él es especialista en estudios latinoamericanos y el análisis político de América Latina de la Universidad Iberoamericana y también es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muy buenos días, Eduardo Bueno León, ¿cómo estás? Muy buenos días, a la orden. Muchas gracias por acompañarnos. A ver, ¿qué podemos pensar de esta primera ronda, porque ya se verá que habrá una segunda electoral en Panamá? Digo, en Perú. Perú, sí. Bueno, en primer lugar, creo que estas elecciones confirman las tendencias electorales que se venían señalando desde hace aproximadamente unos 15 días, ¿no? Donde pues había una competencia muy dura por el segundo lugar entre Pedro Pablo Kuczynski y Verónica Mendoza, que fue una candidatura bastante sorprendente, saltó prácticamente del 2% al 20% en algún momento. Kuczynski se mantuvo relativamente estable con esa tendencia de votación, aunque los resultados finales indican que a la final le recibió un 3-4% más. Y bueno, Keiko Fujimori intentó ganar en primera vuelta, sabiendo ella la experiencia del 2011, donde para la segunda vuelta pues se arma siempre un bloque antifujimorista muy fuerte, ¿no? Entonces, su intención era clarísima, ganar en primera vuelta, algo que realmente era muy difícil, y bueno, se ha confirmado de que no es así y que pasa a la segunda vuelta. Entonces tendremos dos candidatos para la segunda vuelta: Keiko Fujimori, que expresa pues el fujimorismo sociológico, que en el Perú pues es bastante fuerte, y Pedro Pablo Kuczynski, que desde mi punto de vista va a intentar armar un bloque antifujimorista, pero yo creo que de muy inciertos resultados. La pregunta clave es el Fujimori, el nombre Fujimori, que aparentemente hasta hace poco tiempo era un nombre maldito, por llamarlo de alguna manera, en el Perú, retorna por sus fueros. Es increíble. Sí, totalmente. Mire que con el fujimorismo pasa lo mismo que con el priismo en México, sí, el peronismo en Argentina, ¿no? El uribismo en Colombia. Es decir, estamos ante partidos políticos que al mismo tiempo, gracias al populismo que practican y gracias a la compra del voto que practican y gracias a un conjunto de mecanismos de diverso tipo que van desde lo local hasta lo nacional, son partidos que no solamente canalizan votos, sino que son partidos que se presentan como mecanismos de movilidad vertical. Entonces el militante fujimorista, el militante priista, el militante uribista sabe que si está relacionado a su partido no solamente es para votar y movilizarse, sino que además va a recibir algo, y ese algo puede ser desde una despensa, un poco de dinero, hasta puestos en el servicio público, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista son partidos sociológicamente muy bien implantados en la sociedad y que han sabido administrar muy bien esta suerte de clientelismo, ¿no? Entonces el fujimorismo pues ha resucitado. También creo yo que hay una especie, y bueno, Keiko se encargó en la campaña de hacerlo recordar, hay una especie también de reclamo, de reivindicación del nombre de Alberto Fujimori por parte de los peruanos que le han votado. Lo más probable es que pues esté ya cocinándose un indulto. Y creo que el voto real, el fujimorismo, 40% es uno de los más altos, ¿no? Casi 40% es uno de los más altos de América Latina. Y bueno, vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta, aunque yo realmente creo que estamos ya ante un escenario muy claro donde Keiko Fujimori
con mucha probabilidad puede ser la próxima presidenta. Y esto principalmente porque, fíjese usted, la candidata de la izquierda, que era Verónica Mendoza, Sí. o que es Verónica Mendoza, yo honestamente no creo que la izquierda vaya a votar por Pedro Pablo Kuczynski. Yo creo que la izquierda se va a dividir, se va a abstener, se va a votar en blanco, y esos van a ser votos cruciales para Kuczynski. Kuczynski en realidad representa el mismo modelo económico del fujimorismo, representa las mismas tendencias del fujimorismo, ¿no? Entonces siempre estaba confrontado con los sectores de oposición, y entonces va a ser muy difícil que un electorado izquierdista, que está ahorita entre el 18%, más o menos 19%, decidan votar por él, ¿no? Y obviamente va a sumar a otros grupos, pero no creo yo que le alcance, le dé la aritmética para ganar a Keiko. Todo suena a que Keiko Fujimori será presidenta dentro de muy poco tiempo, en junio. No, y además tiene ya en estos momentos capacidad de veto. El sistema electoral peruano sobre representa a quien saca la primera mayoría, y en estos momentos Keiko tiene el 40% del voto, pero en el Congreso peruano tiene el 60%. Entonces tiene ya mayoría casi absoluta, y esa es una mayoría que le va a dar a ella y a su movimiento una capacidad de veto impresionante. Entonces, digamos que el 50% del poder que acumulan los candidatos en la primera vuelta ya la tiene Keiko, ¿no? Entonces se va por la segunda parte, que es tomar el Ejecutivo. Ya tomó el Congreso, ahora se va por el Ejecutivo. Repito, puede darse también un escenario de alta volatilidad, o sea, el electorado peruano es lo más volátil que existe en Sudamérica. Precisamente sobre ese asunto, Eduardo Bueno León, ¿qué factores podrían afectar estas elecciones de aquí al 5 de junio? ¿Cuáles son las sorpresas que podríamos esperar en los próximos meses? Bueno, que de repente Pedro Pablo Kuczynski haga una alianza con el Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. De Verónica Mendoza, y que asuma parte del programa de Verónica Mendoza, ¿no? Eso sería una sorpresa, además un programa firmado y con todas las de la ley, ¿no? Y esto digo, no lo descarto porque Kuczynski, que toda su vida ha sido un lobista, un hombre de las transnacionales, pues desde hace 2 años comenzó a hablar de que era socialista, que él era de izquierdas y qué sé yo. Entonces nadie lo tomó en serio, pero yo creo que algo de eso hay. O sea, hay un pragmatismo ahí en Kuczynski que podría tal vez orillar a que la izquierda se alinee con él para evitar el triunfo del fujimorismo, ¿no? Pero yo eso lo veo un poco complicado. Otra circunstancia podría ser también que la situación económica en general del país, ¿cómo se llama?, se siga deteriorando, ¿no? Perú es un país exportador básicamente de minerales, y su principal cliente ha sido China Popular, pero en estos momentos sabemos que China Popular está reduciendo sus importaciones y va a poner en el mercado global stock de cobre que ya no va a utilizar. Eso le va a pegar duro a los precios, va a venir una crisis de ingresos en China, en Perú y Chile muy fuerte, y Sudáfrica también. Sí. Entonces, eso a lo mejor va a seguir generando políticas de ajuste, y ese ajuste va a llevar a los peruanos a exigir un cambio en el modelo. Y ese cambio en el modelo solamente lo podría hacer Kuczynski, porque no creo yo que Keiko, lo ha dicho muy claramente, ella sigue pensando que el modelo está bien como está, ¿no? ¿En qué momento se encuentra la situación política social de Perú a la vista de estas elecciones? ¿Cómo se reciben estas elecciones en el clima no solo electoral, sino político y social? Yo lo que he observado, ¿no?, que en el Perú, aunque las redes son muy importantes, ¿no?, cada vez es más el peso de las redes sociales, internet, y lo que eran las campañas tradicionales. Yo lo que he observado es que no es sorpresa el triunfo de Keiko, pero sí creo que hay una especie de decepción con respecto a la segunda candidatura, ¿no? Porque el fenómeno que se presentó con Verónica Mendoza fue muy interesante, porque es una candidata que hasta fines de febrero solamente tenía el 2% de tendencia de voto. Uh-huh. Pero luego fue ella creciendo, porque también ella misma tuvo que reinventarse como candidata, y porque su programa es un programa con mucho sentido común. Yo diría que un programa bastante novedoso en lo que es o han sido siempre las propuestas de la izquierda peruana, ¿no?, y andina. Entonces, el salto que pega Verónica Mendoza es extraordinario, y la guerra sucia de los sectores conservadores contra Verónica Mendoza y del Frente Amplio
funcionó como un boomerang, entonces la hizo crecer más. Y yo creo que esa expectativa por llegar a una segunda vuelta entre dos mujeres, entre Keiko y Verónica, se ha frustrado, y noto que hay cierta ¿cómo se llama?, decepción en eso, ¿no? Sí. Porque además pues hay un problema, que Pedro Pablo Kuczynski es un hombre relativamente muy mayor, ya casi tiene 80 años, y hay la preocupación por su salud, ¿no? Sí, ¿sigue Alberto Fujimori guardado en algún sitio de Japón? No. Alberto Fujimori está detenido en Lima, en una cárcel dorada que se llama el Diroes. Entonces él vive allí rodeado de policías, en una casa, se le da un trato digno por su edad, ¿no? Y tiene acceso a los medios, y incluso puede haber participado en la campaña de su hija. Yo sinceramente creo que si Keiko gana la elección, su principal asesor va a ser su padre, ¿no? Y eso es lo que genera ya las resistencias a Keiko. Entonces, yo creo que si el 28 de julio finalmente se impone, Keiko toma asume la presidencia Keiko, ganándole Pedro Pablo Kuczynski un mes antes, yo creo que la familia Fujimori regresa al gobierno del Perú, y esperemos. Ahí veremos algunos escenarios bastante riesgosos. Muy riesgosos. Me quedé pensando en Vladimiro Montesinos. Bueno, ese por lo menos está intentando ya que lo liberen, porque ya está 10 años preso, y el problema, sabe usted, que también que tenemos que el fujimorismo no ha cambiado mucho. El fujimorismo sigue siendo un proyecto político autoritario, un proyecto político que de un pragmatismo bastante brutal, muy asiático, y el fujimorismo sigue siendo de alguna manera la expresión de lo que se llama gobernabilidad autoritaria, ¿no? Y lo que nosotros notamos es que en algunos países de la región ese modelo de un líder autoritario con un apoyo de masas es un modelo que a algunos grupos económicos les gusta. Desde ese punto de vista, no creo yo que sea un buen ejemplo lo que está ocurriendo en Perú con el retorno de la familia Fujimori al gobierno. Sí, parecería que en el resto de América Latina también andan un poco de capa caída la izquierda, ¿no? Bueno, la izquierda está en un proceso de retroceso, luego de 15 años de gobiernos, algunos exitosos, otros menos exitosos, pero bueno, forma parte pues de los ciclos, ¿no? Y yo creo que si cae, ¿sabe usted qué otro problema hay ahí que se ha presentado? Es el problema de los Panama Papers. Uh-huh. y el ascenso de Sanders en Estados Unidos. Yo creo que esos son dos bazas que quizás le den todavía oxígeno a las izquierdas en la región, ¿no? Ajá. Que no hay que descartar. Pero sí, en estos momentos hay una involución muy clara en Argentina, muy clara en Venezuela y muy clara en Brasil, ¿no? Que se quedarían solamente los tres países, Uruguay, Bolivia y Ecuador, como los países donde hay son gobiernos que declaradamente de izquierda, pero con una izquierda pues nueva, ¿no? Una izquierda desarrollista, democrática. Pero ante este panorama, Eduardo Bueno León, y ya para terminar esta conversación, ¿corre el riesgo de desaparecer el ALMA? ¿ALMA? ALMA, sí. El ALMA es el ALBA. El ALBA, perdón, el ALBA. Sí. El ALMA ya desapareció hace rato. El ALBA, perdón. La Alianza Bolivariana de los Pueblos. Claro, perdóname. Sí, por supuesto. Yo creo que si gana la oposición en Venezuela una revocatoria contra Maduro, lo primero que van a hacer va a ser tumbarse el acuerdo del Petrocaribe, y eso significa la liquidación del ALBA, sin ninguna duda. Pues bien, estamos en tiempos complejos que iremos diseccionando lo mejor posible con gente como tú, y te lo agradecemos enormemente. Eduardo Bueno León, especialista en estudios latinoamericanos y de análisis de político de América Latina, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias por esta mañana. Cómo no, pues un fuerte abrazo y muchas gracias por la invitación. Mil gracias, Eduardo. Vale.